Buenos días, iglesia. Tenemos delante de nosotros una gran semana, nuevos comienzos preparados por Dios nuestro Padre. Y hoy más que nunca tú y yo nos conectamos con cada palabra que está en el corazón de Dios. Y quiero invitarte para que vayas al libro de los Salmos y juntos podamos estudiar en esta mañana, domingo, primer día de la semana, abiertos, dispuestos para todo ese bien que Dios ha reservado para nosotros. Dios es el Dios de las generaciones. La palabra nos muestra que Él estampa su marca, coloca su plan, su destino, su propósito en hombres y mujeres que están dispuestos a obedecer. Y el salmista proclamó cantando esta gran verdad. Y quiero que vayas al libro de los Salmos, Salmo 105, versículo 8 al versículo 10. Y vamos a conectarnos con la palabra y vamos a abrir nuestro corazón y vamos a permitir que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, ministre en nuestro corazón y que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y que cada verdad que Dios ha preparado para nosotros podamos caminar en ella y en cada instrucción que Dios quiere darnos podamos establecerla en nuestro corazón. Salmo 105, el verso 8 al verso 10, yo quiero leer en la Reina Valera contemporánea. Dice: nunca se olvida de su pacto, de la palabra que dictó para 1000 generaciones. Fue un acuerdo que hizo con Abraham y que confirmó con Isaac. Con Jacob lo estableció como decreto. Con Israel lo hizo un pacto duradero. Dios es el Dios de las generaciones. Dios no solo trabaja con una generación, Él todo el tiempo está trabajando con todas las generaciones que año tras año se levantan sobre la tierra. Y Dios tiene planes, Dios tiene propósitos en cada generación. Y nosotros somos esos instrumentos. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Y Dios quiere usarnos. Dios desea usar tus dones, tus talentos, tus habilidades, tu tiempo y todo quien tú eres para llevar a cabo su plan aquí en la tierra. Y en el Salmo 145 quiero que vayas conmigo y puedas ir a esta escritura que también te traerá más luz de lo que queremos estudiar en esta mañana. Salmo 145, quiero que mires el verso 4 y quiero que vayas también al verso 13. Y sigo leyendo de la Reina Valera contemporánea. Dice: todas las generaciones celebran tus obras. Todas las generaciones darán a conocer tus grandes proezas. Tu reino, verso 13, es un reino de todos los siglos y tu dominio durará por todas las generaciones. El salmista proclamó que Dios no es Dios de una generación, sino que Dios quiere darse a conocer a cada generación que está siendo levantada en la tierra. Y nosotros hemos sido llamados por Dios para dar a conocer sus grandes obras, sus señales, sus prodigios, sus maravillas. Tú y yo somos hijos del Dios Altísimo y como hijos del Dios Altísimo le representamos aquí en esta tierra. Y hoy más que nunca nuestro Dios quiere usarnos, quiere que seamos esos instrumentos de bendición para cada persona que aún no le ha conocido como el Señor y como el Salvador. Y quiero que miremos algo en Efesios capítulo 2, el versículo 10, dice lo siguiente: nosotros, tú y yo, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. ¡Wow! Esto es fuerte y es una gran verdad que el Espíritu Santo quiere traer para nosotros en esta mañana. Dice la Escritura que nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Hay un trabajo, hay un destino, hay un plan, hay un propósito sobre el cual Dios quiere que tú y yo nos movamos. Ha sido establecido algo desde la eternidad para que tú y yo nos movamos en ese plan, en esas obras. Dice que Dios preparó de antemano, antes de que todo fuera creado. Él preparó unas buenas obras, dice, para que vivamos de acuerdo con ellas. Y hoy tú y yo vamos a alinear nuestro pensamiento, pero también vamos a alinear nuestro corazón para caminar en estas obras que Dios ha preparado, porque Él tiene planes. Jeremías dijo que Dios tiene planes, planes buenos, planes de bienestar,
planes que nos dan un futuro y que traen esperanza, no solo para nuestra familia, no solo para nosotros, sino para esta generación y las generaciones que nos están rodeando. Y hay un trabajo de Dios preparado para que tú y yo podamos desempeñarlo. Cada generación, escúchame lo siguiente, debe conocer a Dios. Cada generación que nace en la tierra debe de tener la oportunidad de conocer a Dios. Y tú y yo somos responsables para que ellos puedan conocer al Dios de la Biblia, al Dios de los milagros, de las señales, de los prodigios, al Cristo de la gloria, al autor de la vida que se hizo carne, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para el perdón de los pecados de los seres humanos. La palabra dice que se nos entregó un ministerio, un trabajo, un llamado. Nosotros somos esos hombres y mujeres que reconcilian a los hombres con Dios. Se nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos instrumentos en las manos de Dios. Si quizás no lo sabías o por algo lo has olvidado, yo quiero recordártelo. Tú y yo tenemos un trabajo, y ese trabajo es llevar el mensaje del Evangelio para que la gente, las nuevas generaciones, puedan conocer al Dios de la Biblia, al Dios de los milagros, las señales y los prodigios. Y quiero que mires algo, porque quiero que vayamos a la palabra y empecemos a mirar algo profundo que Dios quiere enseñarnos. Dice que el apóstol Pablo estaba un día en la sinagoga allí en Antioquía de Pisidia. Él llegó a esta sinagoga y empezó a compartir la palabra. En Hechos 13, el versículo 22, y yo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que él haga. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto! ¿Sabe? Pablo estaba llevando el mensaje, pero está citando en la sinagoga una porción de la Escritura que nos da una luz de los planes, de los propósitos y de cómo Dios quiere usar a los seres humanos para bendición de muchas generaciones. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente, o sea en el Cristo, serían bendecidas familias, generaciones y generaciones de hombres, de mujeres que nacerían en la tierra. Y hay una pregunta, porque estamos leyendo esa escritura de Hechos 13, el verso 22. Dice que Dios quitó a Saúl y lo reemplazó por David. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué fue reemplazado Saúl? Si Dios tenía un plan con Saúl y había un propósito para la generación en la cual él había sido levantado, ¿qué fue lo que pasó con él? Y yo quiero que miremos un poco, porque Dios había preparado grandes bendiciones para que fluyeran a través del rey Saúl, el primer rey de Israel, ese rey que Dios quería usar para manifestar su favor para con el pueblo. Y Dios había preparado unas obras a través de las cuales este rey tenía que moverse, pero Saúl se equivocó. Y es aquí donde tú y yo necesitamos recalcular nuestro pensamiento y mirar el ejemplo de estos hombres, que muchos caminaron en el plan y en el propósito de Dios, y otros, por el contrario, se descalificaron a sí mismos, no porque Dios hubiera querido descalificarlos o Dios no los hubiese querido usar, sino porque ellos tomaron un camino incorrecto y caminaron no de acuerdo a lo que Dios estaba hablando, sino que establecieron otros estándares en su vida. Dice que Saúl se equivocó y Dios tenía grandes planes y había cosas en su destino, pero algo que había en el rey Saúl es que el rey Saúl era inseguro y él permitió que las personas y las circunstancias lo amoldaran a la voluntad de ellos, y él tenía temor de decepcionar a las personas que le rodeaban. Yo no sé si a usted le parezca esto conocido, pero ¿cuántas veces nosotros somos inseguros? ¿Cuántas veces nosotros permitimos que las personas o las circunstancias sean las que dictaminen nuestro caminar y nuestro servicio a Dios? Y esto es fuerte. Y quiero que mires algo, porque en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el verso 24, podemos ver esto que te estoy enseñando en esta mañana. En la Nueva Biblia Viva dice lo siguiente, que Saúl le dice a Samuel: he pecado. Reconoció finalmente Saúl: sí, he desobedecido tus instrucciones y el mandamiento del Señor.
Le tuve miedo al pueblo y les dejé hacer lo que quisieron. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto! Y me parece muy fuerte, porque Dios nunca pensó en reemplazar a Saúl. Fue Saúl, por su inseguridad, por su temor al qué dirán, porque permitió el agradar más a los hombres que agradar a Dios, quien él mismo en su caminar se descalificó. Y podemos ver y podemos notar en este pasaje que Saúl sabía lo que tenía que hacer, porque Dios le había dado instrucciones, porque Dios le había mostrado los planes y cómo él debía de desempeñarse como rey de Israel. Pero dice él: desobedecí las instrucciones del Señor. ¿Sabe por qué él era un rey inseguro? Porque él estaba para agradar a la gente, y Dios no quiere que tú y yo seamos inseguros. Dios no quiere que tú y yo caminemos para agradar a las personas. Es menester agradar a Dios antes que a los hombres. Y sabe, lo más fuerte es que él renunció al cumplir su destino por agradarle al pueblo. Y es allí donde yo quiero que tú recalcules tu pensamiento. Nosotros tenemos un llamado, hay un propósito, hay un trabajo que hacer, hay un oficio que desempeñar. Pero hoy más que nunca no podemos permitir que las circunstancias ni las personas que nos rodeen nos desenfoquen y nos hagan perder el norte de lo que Dios ha trazado para nosotros y hacia dónde Dios quiere llevarnos. Él renunció a cumplir su destino por agradar al pueblo. No permitas que eso te suceda a ti. No lo permitas. ¿Sabe? La Escritura dice: es menester agradar a Dios antes que a los hombres. Cumple tu llamado, cumple el propósito que Dios tiene contigo. Y esto me parece muy fuerte, porque esto no estaba en el plan de Dios, pero Dios conocía el corazón de Saúl. Saúl era un hombre inseguro, un hombre que se movía por el qué dirán, un hombre que le importaba más lo que las personas que habían a su alrededor pensaran de él, su buena fama, que lo que pensara Dios en su corazón con respecto a lo que él estaba haciendo. Y volvamos nuevamente a la escritura que estamos leyendo, Hechos 13:22, porque Pablo está trayendo este pasaje allí en la sinagoga, y Pablo dice que Dios habló y Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¡Wow! Eso me parece maravilloso, espectacular, apoteósico esto. Qué bueno que Dios pueda decir de ti y de mí: he encontrado un hombre, o he encontrado una mujer, he encontrado a alguien conforme a mi propio corazón, que hará todo lo que yo quiero que Él haga. Hoy más que nunca, tú y yo necesitamos conectarnos con el corazón de Dios, porque en el corazón de Dios están sus planes, y Él quiere dar a conocer aquello que hay en su corazón para tu vida y para mi vida. ¿Sabe qué me está mostrando esta escritura? Que David permitió que Dios pintara en su interior el destino, el plan, los propósitos, lo que Él quería que Él hiciera. Y esto es fuerte, porque tú y yo tenemos que permitir que el Espíritu Santo establezca en nuestro interior ese plan, ese propósito, esas obras, ese destino por el cual tú y yo fuimos formados y establecidos en esta tierra. Es tiempo de vivir y de desarrollar esas obras que fueron planeadas desde antes de la fundación de los tiempos. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Dice que David fue el segundo rey de Israel y fue llamado un hombre según el corazón de Dios. ¡Wow! Yo quiero eso. Yo quiero que al final de mis días Dios mismo diga de mí: he aquí, Él ha sido un hombre conforme a mi corazón y ha hecho todo aquello que yo dibujé en su interior. Y cuando miro la escritura, puedo mirar a este rey, el rey David. Dice que 73 de los salmos que encontramos en el libro de los Salmos han sido atribuidos a David. Dice que había una habilidad y un amor por la música y por adorar a Dios, y eso lo encontramos en las escrituras. Bajo la guianza de Dios, dice que David se convirtió en un poderoso militar y extendió las fronteras de Israel en mayor medida que cualquiera de los reyes de Israel, colocando guarniciones
aún en Damasco de Siria. Dios dio tanta sabiduría y Dios trajo tantas cosas en las manos del rey David. Dice que David fue un profeta, y no solamente fue un profeta, sino que fue un rey. Y él profetizó muchos de los eventos que ocurrirían en la vida del Cristo. Pero quizás tú me digas, pero él cometió muchos errores. Pero él pecó con Betsabé y mató al esposo de ella. Él encubrió su pecado por un tiempo. Él se quedó callado. Él cometió fallos. Sí, él cometió muchos errores y pecó delante de Dios. Esto es verdad. Pero hay algo tremendo en la vida de David. David no se quedó allí en sus errores. David no se quedó allí establecido en su pecado. David no se quedó en sus fallas, sino que él fue a Dios y clamó la misericordia del Señor. Él permitió que Dios trabajara en su vida. Quizás tú has fallado, como yo he fallado. Quizás hemos cometido errores, pero no nos quedamos en los fallos, no nos quedamos en los errores. Vamos delante del trono de la gracia y nos exponemos delante de Dios para que su Espíritu trabaje en nosotros, para que su palabra traiga libertad y transformación, para que seamos conformados a su imagen, a su semejanza. No permitas, y quiero decírtelo en esta mañana, no permitas que tus errores del pasado o tus fracasos o tus desaciertos determinen tu futuro en Dios. Que no te frustres, que no te quedes allí, que por el contrario seas tú permitiendo que Dios trabaje con su Espíritu Santo y con su palabra en tu corazón y en lo más profundo de tu ser, y que sea Dios pintando esas imágenes de sus planes, de su propósito, del destino que Él ha trazado para nosotros. Eso se ha dibujado en nuestro interior, y que en nuestro pensamiento podamos todo el tiempo estar conectados con lo que está en el corazón de Dios. Pablo dice lo siguiente, y quiero que vayas allí mismo en el capítulo de Hechos, capítulo 13, el verso 36, y sigo leyendo desde la Nueva Biblia Viva. Dice: por cierto, después de que David sirvió a su generación de acuerdo con la voluntad de Dios, dice, murió y fue enterrado con sus antepasados. ¡Qué escritura tan fantástica! Dios es el Dios de las generaciones. Y Pablo está en esta sinagoga hablando de cómo Saúl fue desechado y cómo Dios está levantando a un hombre conforme a su corazón, que haría todos los planes y los propósitos que Dios había trazado, no solamente con él, su generación, las generaciones que le rodeaban a él, sino con la nación de Israel. Pero Pablo continúa diciendo, dice que David sirvió a su generación. David sirvió a su generación, y no sirvió de cualquier forma o de cualquier manera. Dice que él sirvió de acuerdo con la voluntad de Dios. Y después de que terminó el plan y el propósito que Dios había colocado en sus manos, dice que él murió y fue enterrado con sus antepasados. Esto es vasto y esto es profundo, porque Dios quiere que tú y yo sirvamos a esta generación. Somos llamados para servir a esta generación. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Sé que no esperábamos esta temporada, pero esto no nos puede detener para dejar de hacer el llamado que Dios ha puesto en nuestro interior. Y hoy nosotros somos desafiados a servir a estas generaciones que no conocen al Dios de la Biblia, al Dios que creó los cielos y la tierra. Y nosotros tenemos que servir con pasión en nuestro interior. No podemos dejar que nada nos disperse del plan, del propósito, del llamado que Dios ha colocado en nuestro interior. Y que en ti y en mí haya esto que dice la Escritura, porque Pablo está en la sinagoga y está diciéndolo. Y esto me emociona porque dice, David sirvió a su generación de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esto es lo que Dios quiere, que tú y yo sirvamos a estas generaciones que nos están rodeando, que no le conocen a Él, que le sirvamos de acuerdo a su voluntad. Sirvamos a esta generación, cumplamos nuestro llamado, cumplamos el propósito en Dios. Dice que David cumplió el propósito para su generación. Tuvo fallos, cometió errores, tuvo desaciertos, hubo momentos de crisis, hubo momentos de soledad, de angustia, de abatimiento, pero él no se quedó allí.
Él corrió al trono de la gracia. Él se estableció en Dios. Él confió en que aquel Dios de los cielos, que lo ungió, que lo llamó de detrás de la manada, Él iba a estar con él y le iba a guiar en su caminar. Cuando lleguemos al final de nuestra vida, no nos vamos a parar delante de hombres a decirles cómo fue nuestra vida, nuestro desempeño. Cuando lleguemos al final de nuestra vida, nos vamos a parar delante de Dios. Y delante de Dios, Él nos va a hacer una pregunta. Te la va a hacer a ti y me la va a hacer a mí. Y la pregunta que Él nos va a hacer es: ¿te convertiste en la persona que yo te creé para esta generación? Y nos dirá otra pregunta: ¿te mantuviste fiel a lo que puse en tu corazón? Y este es mi punto en esta mañana, que tú y yo necesitamos alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Y necesitamos convertirnos en la persona que Dios nos creó. Como dice Efesios, porque Efesios lo dice claramente. Y en Efesios podemos ver el corazón de Dios. Somos hechuras suyas. No tenemos nada que ver con la religión ni con los hombres. Somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Nacimos de nuevo en Cristo y hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Wow. Yo quiero ser lo que la palabra dice que soy. Yo quiero manifestar lo que la palabra dice que yo debo de manifestar. La palabra dice que la tierra gime esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Dios no desecha a nadie. Cada uno toma el camino. Hay caminos que nos parecen derechos, pero Dios nos advierte que pueden ser caminos de muerte. Hoy más que nunca, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hoy tú y yo nos debemos de establecer en Dios. Corremos al trono de la gracia para que Dios pinte en nuestro interior, coloque en nuestro interior su plan, su propósito, su voluntad, aquello que Él ha determinado que nosotros debemos de manifestar. Hoy tú y yo abrimos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para caminar en las realidades del reino de Dios que fueron establecidas en nuestro interior. Hoy más que nunca, tú y yo le decimos a Dios: heme aquí, usa mi vida. Quiero ser un instrumento para que esta generación te conozca. Quiero ser un instrumento para llevar tu mensaje. Quiero que muchos te conozcan, que conozcan al Cristo de la gloria, al que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. No queremos ser desechados. No queremos caminar en inseguridad como lo hizo Saúl, porque a Saúl le importó más qué pensaban los demás de él. Estaba inseguro y no recibió la instrucción de Dios, no la atesoró y no caminó en ella, sino que por el contrario, decidió agradar a los hombres. Y yo quiero decirte algo en esta mañana: es menester agradar a Dios primero que a los hombres. Y hoy más que nunca, nosotros queremos agradar a Dios con un corazón sincero y seguir cada mandato y cada palabra que Dios nos ha entregado para desarrollar su plan y su propósito aquí en la tierra. Si por primera vez te has conectado a través de esta plataforma y estás escuchando este mensaje, puedes hacer a Jesús el Señor de tu vida. Quizás te preguntes: ¿cómo hago que Jesús sea el Señor de mi vida? Abre tu corazón y recíbelo como tu Señor y Salvador. Repite esta oración conmigo: Señor Jesús, y hazla en voz alta. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios que entregó su vida en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Yo te recibo como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame ahora
con tu Santo Espíritu. Haz de mí la persona que tú dices que yo soy. Si hiciste esta oración, te has convertido en un hijo de Dios. Y es el momento para que aprendas más de quién tú eres en Cristo y de lo que Cristo ganó por ti y para ti en la cruz del Calvario. Déjanos saber más de ti. Conéctate a través de esta plataforma para que puedas crecer en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Y tú que estás allí en tu casa con tu familia, quiero invitarte para que juntos tomemos la cena del Señor. Toma la copa con el vino o con el jugo de uva y toma el pan. Y vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias al Padre porque tenemos la oportunidad de ser participantes de esa naturaleza divina. Y Jesús dijo la noche antes de ser entregado, Él tomó el pan y Él había dicho que Él era el pan vivo que descendió del cielo. Él dijo que Él entregó su cuerpo para ser molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice la palabra, fue sobre Él. Y dice, y por su llaga hemos sido curados. Cada vez que miramos el pan, podemos hacer memoria de ese perfecto sacrificio que fue hecho una vez y para siempre por ti y por mí. Y cuando miro la copa, me doy cuenta y recuerdo que la sangre del Hijo de Dios fue derramado para el perdón de mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y que Cristo se hizo pobre y fue maldición allí en la cruz, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él se hizo maldición para que tú y yo hoy seamos herederos de la bendición que fue prometida a Abraham. Por eso, en plena certidumbre de fe, yo quiero invitarte que comas del pan y bebas de la copa con tu familia y con los tuyos en Cristo Jesús. Cada vez que comemos el pan y cada vez que bebemos de la copa, estamos anunciando la muerte de Jesús, pero estamos declarando que Jesús vuelve por segunda vez. Padre, yo quiero darte gracias porque tu palabra es clara. Tú eres el Dios de las generaciones y tú nos creaste con un propósito y hay un destino delante de nosotros. Hay un plan, hay un propósito que tú quieres. Y tú quieres obrar a través de cada uno de tus hijos. Hoy nos exponemos delante de ti. Hoy abrimos nuestro corazón para que coloques en nosotros tus planes, para que pintes en nosotros la visión de lo que tú quieres hacer con nosotros y a través de nosotros. Y que al final de nuestros días tú puedas decir que cada uno en particular fuimos hombres y mujeres conforme a tu corazón, que hicieron todo aquello que tú habías puesto en su interior. Hoy nos disponemos, Señor, para ser esos instrumentos de bendición. Úsanos para llevar el mensaje. Úsanos, Espíritu Santo, con señales, milagros y prodigios. Y allí donde tú estás en tu casa, yo quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a orar al Padre para esta nueva semana. Si puedes, levanta tus manos allí delante de Dios. Padre Celestial, usa cada uno de tus hijos, Señor. Hoy nos presentamos como ese sacrificio vivo, santo y puro, que es nuestro culto racional. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, porque queremos ser esos instrumentos que tú uses en esta temporada para bendecir a estas generaciones que no te conocen, estas generaciones que quizás han oído algo de ti. Permítenos llevar el mensaje de reconciliación. Permítenos ser hacedores de la palabra y manifestar todo el bien de Cristo a cada uno de ellos, Señor, y que ellos puedan ser salvos y puedan reconciliarse contigo y conocer al Dios de la Biblia y conocer que tú eres real, Dios, así como has sido real y eres real para cada uno de nosotros. Bendice tus hijos, bendice tu pueblo. El Señor te ha bendecido. El Señor ha hecho resplandecer su rostro sobre ti. El Señor ha puesto en ti paz.
Paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu mente y que guarda tu corazón en Cristo Jesús. Con bendiciones de los cielos, Dios te sea manifestado y se manifestará a tu vida, en tu familia, con los tuyos. Con bendiciones de la tierra, el Señor te sorprenderá. Y que en esta nueva semana tú puedas ser un instrumento de bendición para muchas personas. Comparte la palabra, habla la palabra, compártele a alguien quién es Jesús, para que pueda ser bendecido, así como tú y yo hemos sido bendecidos. Que tengas un hermoso domingo y que pases una hermosa semana guiado